Estimados todos, docente tutora, compañeros de la carrera, público en general, mi nombre es María José Ramírez, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este momento me encuentro realizando una pequeña socialización de la base de nuestro proyecto de vinculación, derechos de los niños, niñas y adolescentes frente al sharenting. Para entrar un poco en contexto sobre lo que es el sharenting, me gustaría, pues, obviamente ayudarles con la definición. El sharenting es un término anglosajón que está compuesto de dos palabras, share, que significa compartir, y parenting, que significa crianza. Hace énfasis a la tendencia que se refiere a la práctica de los padres de compartir en redes sociales fotos, videos y detalles de sus hijos. ¿Por qué se presenta como una problemática? Generalmente hablamos que los padres suelen compartir información de niños, niñas menores de edad. Entonces, la divulgación de fotos de un niño sin consentimiento puede desencadenar varias situaciones problemáticas. Las menores, diría yo, que pueden ser acoso escolar, pero las que ya van un poco más ligadas al contexto legal pueden relacionarse con robo de identidad o exponerlos quizá a redes delincuenciales. Porque es importante hacer énfasis en que todos tenemos derecho a la intimidad. Bajo la legislación ecuatoriana, la Constitución ecuatoriana, básicamente en el artículo 66, numeral 19, se hace énfasis a que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su intimidad personal o familiar, ¿sí? Es decir, que todos los seres humanos tenemos derecho a la intimidad. Más aún los niños menores de edad, porque los niños, niñas y adolescentes deben ser cuidados. Se debe mantener la protección de su información personal, datos confidenciales, correspondencia como cartas, mensajes y en general la información que se pueda emitir de estos en aplicaciones digitales. ¿Por qué es importante hacer énfasis en que el sharenting es una práctica negativa? Porque vulnera los derechos del menor. Como un ejemplo pequeño. Durante el primer día de clases de Juan, su padre publica una foto en X red social, ¿sí? En la cual se evidencia no solamente su rostro, sino también el uniforme de la institución educativa a la que Juan pertenece. ¿Cuáles son los riesgos a considerar? El video es inofensivo, así lo cree el padre. Lo sube a Facebook, lo sube a Instagram. Está exponiendo la ubicación e información del menor. Brinda acceso libre no solo al círculo de seguidores o amigos que el padre tiene en redes sociales, sino que básicamente hay que reconocer que toda información que nosotros posteamos en páginas web o redes sociales automáticamente se vuelve de dominio público. Es decir, el menor en el video se vuelve identificable porque conocemos la institución educativa en donde se está desarrollando y también la ubicación, además básicamente de su rostro. Entonces, por eso es importante cuidar el derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de crecer en un entorno seguro. ¿Por qué se habla exponencialmente de su seguridad? Estamos viviendo en una crisis de seguridad, hablando en el contexto nacional, en la que los niños son presas fáciles de redes delincuenciales de trata de personas, de robo de órganos, secuestros y extorsiones. La Constitución, como se mencionó previamente, en el artículo 66, numeral 19, dice que todos tenemos derecho a la inviolabilidad de nuestra intimidad personal o familiar, pero el Código de la Niñez, en el artículo 52, hace énfasis a que los niños tienen el derecho de que se garantice la protección de su integridad en contra de intromisiones indebidas a su vida privada, ¿sí? ¿Por qué se busca dar medidas de protección? Porque los padres deben evitar compartir información sensible, deben, en caso de hacerlo, ya que es una práctica bastante común, limitar la visibilidad del contenido que postean en redes sociales. El derecho a la imagen. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 51, mencionado previamente, hace énfasis al derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen. ¿Ok? Pero en el artículo 52
Prohíbe la participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, pornografía, espectáculos de contenido inapropiado para la edad del menor. ¿Por qué? ¿Qué riesgos hay sobre la difusión de la imagen? Como se dijo, videos, información, imágenes colocados en entornos virtuales son de dominio público. Los niños son presa fácil de ciberacoso, robo de identidad, explotación comercial y obviamente crimen organizado. ¿Qué afectaciones tienen los niños al ser expuestos en redes sociales? La psicológica, obviamente, exposición no deseada puede dañar su autoestima. La legal, los menores no tienen control sobre su propia imagen en caso de que haya alguna situación de contexto negativo, pues obviamente el tutor legal es 100% responsable y sobre él caerá el peso de la ley. Social, burlas y tratos abusivos dentro de su entorno. Medidas de protección, límite de uso de redes sociales, es decir, tratar de minimizar en lo posible el compartir datos innecesarios sobre la vida e información personal de un menor y usar las redes sociales simplemente como fines de comunicación o fines de información. Difuminar los rostros de los menores en fotos, restringir configuraciones de privacidad. Recordemos, por favor, que el COIP en el artículo 178 penaliza el uso no autorizado de imágenes. El derecho al honor. Porque los niños tienen particularmente todos, sin embargo, ¿por qué se hace énfasis en que a los niños se les debe salvaguardar el derecho al honor? Porque reconocer su integridad, identidad y sus derechos fundamentales bases es valorarlos como seres humanos con derechos propios, recordemos que son menores de edad, protegerlos de humillaciones, de tratos despectivos o de cualquier forma de abuso que afecte su autoestima o bienestar. Medidas para proteger la honra de los niños. Teniendo en cuenta que si hablamos de menores entre 0 años hasta sus 8 años, bueno, obviamente no vamos a poder ir socializando de a poco este tipo de información o terminología como sharenting o eh, más bien educarlos con respecto al tema de sus derechos, ¿sí? Sin embargo, para niños ya mucho más grandes y obviamente los padres siendo responsables de estos, se debe empezar a practicar el consentimiento, ¿sí? Se debe ir socializando con el niño previo a compartir su imagen, cuál es el fin de compartir su imagen, por qué él tiene que acceder a brindar el permiso por ello. De a poco se va más bien en los niños con este tipo de socialización y educación en casa, el obviamente el que ellos puedan establecer límites y el que ellos vayan conociendo cuáles son sus derechos y qué derechos son los que salvaguardan su integridad. Establecer límites claros, qué se puede y qué no se puede compartir sobre ellos, es decir, ser responsables sobre la información que estamos posteando sobre nuestros hijos. La privacidad. Usar configuraciones de privacidad en redes sociales de modo que los videos, las imágenes se compartan solo específicamente con determinado grupo de personas y que esta información obviamente no pueda salir de ese círculo. Educación, como se dijo previamente, enseñar a los niños sobre el derecho a su privacidad, cumplir con las leyes es la más importante. El COIP nos insta a que respetemos las normativas de protección de datos y obviamente el ser responsables, que ya es eh, propiamente dicho de los tutores legales o padres, el ser conscientes del impacto a largo plazo que puede eh, darse por compartir imágenes de los niños. Como padres, los padres tienen el deber y la obligación de decidir sobre la imagen de sus hijos propiamente, pero de la mano deben proteger su privacidad y actuar en pro de evitar que otros compartan contenido inapropiado o devolver a sus niños presas fáciles ante situaciones que puedan vulnerarlos. Respetar su dignidad, ir socializando el tema del consentimiento cuando este sea posible y sobre todo siempre tener en cuenta las consecuencias a largo plazo, cumplir con las leyes de protección de datos que es sumamente importante y educar en general y educarse, autoeducarse sobre la privacidad digital. ¿Por qué abordamos el sharenting como una problemática? Pues como se dijo previamente, las consecuencias a largo plazo es que las imágenes y datos compartidos en Internet son de fácil acceso para todos, pueden afectar su reputación futura, hablando como un daño mínimo. Sin embargo, creo que la problemática base de este
que se está abordando a través de este pequeño proyecto es que los niños son presas fáciles de redes de delincuencia que pueden usarlos para secuestro, que pueden infringirles daño para el tema de extorsión, que pueden volverlos parte de redes de acoso, de pedofilia. O sea, son temas bastante complicados que realmente nacen o sí, pueden partir de una acción tan inofensiva como lo es compartir el video de un menor de edad en redes sociales. Existen riesgos de explotación y acoso, que es lo que se mencionaba previamente. Se aumenta su exposición a posibles abusos físicos, psicológicos y situaciones incómodas. Como una pequeña conclusión, pues básicamente el sharenting vulnera la honra y dignidad de los niños. El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador insta y hace énfasis claramente a que los niños tienen derecho a la protección de su honra, dignidad y privacidad. El compartir imágenes o datos sin el consentimiento del menor puede dañar su autoestima, genera exposición no deseada, afecta su derecho a una imagen personal libre de juicio público y lo que representa básicamente una violación a su integridad según las normas de protección infantil. Es necesario el consentimiento y la protección de la privacidad. ¿Por qué? Porque la legislación ecuatoriana establece que los padres o tutores responsables deben siempre proteger la integridad del menor y sus derechos, esto incluye su imagen. El Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia requieren que los menores de edad no sean objeto de explotación y exposición sin su consentimiento o el de sus representantes legales. Por ende, se está obligando a que sus padres reflexionen sobre el impacto a largo plazo de compartir contenido relacionado de sus hijos en redes. El sharenting y este proyecto como tal, porque esta pequeña introducción hace énfasis a lo que terminológicamente representa el sharenting, cómo se ha ido desarrollando la tendencia y sobre todo al daño que puede causar el usar irresponsablemente las redes sociales. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso del proyecto? Pues que todos ustedes sean parte de una capacitación. Me iré comunicando con las personas que visualicen este video para que puedan responder unas encuestas y adicional a ello puedan ser parte de una capacitación que se va a impartir también en una pequeña escuela rural de la provincia del Guayas para los niños y padres también, para que sepan de los riesgos, sobre todo en esta zona, lo peligroso que implica el compartir información personal en redes sociales.